Bueno, hermanos, esta tarde les voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo, si les es posible, y les voy a pedir si por favor abren sus Biblias a la epístola de los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 6. Un amén cuando ya lo tengan, hermanos. El día de hoy vamos a estar enfocados en el versículo 18. Pero como hemos acostumbrado, voy a leer la sección entera, desde el versículo 10 en adelante. Si no traen sus Biblias, nos pueden seguir con las pantallas. Efesios 6, versículos 10 al 18, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre, vayamos a Él en oración. Altísimo Padre, una vez más, gracias te damos por el privilegio de estar aquí reunidos para adorarte, para glorificarte, Padre. Gracias que por medio de tu palabra, Señor, somos edificados, por medio del canto, Señor, por medio de las oraciones. Que por medio de tu palabra, Padre Santo, tome efecto en cada uno de nosotros y que en nosotros haya cambio, Padre. Seamos transformados más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Pedimos que esta tarde, Señor, sean preparadas nuestras mentes y nuestros corazones para recibir de ti, Señor. Cualquier estorbo, cualquier preocupación, Señor, cualquier cosa, Padre, que viene en contra de nosotros, Señor, para robarnos de este tiempo, Señor, para quitarnos el enfoque de ti, Padre, que tú por unos momentos, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, permitas tener un enfoque pleno en ti, a ser llenos de asombro, llenos de reverencia, Señor, porque estamos delante de tu trono, delante del Dios, creador de todas las cosas, de nuestro Dios. Padre, trae paz, tranquilidad. Y que el día de hoy, Señor, nos quede grabado la importancia, Señor, de poder estar en comunicación contigo. De que al orar tus santos, tú volteas tu oído hacia ellos, tú les escuchas, Padre. Padre, pedimos el día de hoy que se haga tu voluntad. En lo personal, te pido las fuerzas, la salud, Señor, para poder llevar a cabo el sermón, Padre. Te pido fidelidad a tu palabra, Señor, que pueda hablar de una manera clara, una manera entendible, Señor, una manera en la cual podamos ser mutuamente edificados, Señor. Y sobre todas las cosas, Padre, lo pedimos semana a semana, es nuestro anhelo diario, Padre, que cualquier cosa que hagamos, sea nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro hacer, sea para tu honra y tu gloria, nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia de Cristo dice, amén. Pueden tomar sus lugares. El día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la oración. Hay muchas cosas que se han dicho acerca de la oración. Hoy nos vamos a enfocar en esta sección en la cual, si ustedes se acuerdan, nos encontramos en un contexto bastante peculiar. Estamos hablando de la armadura de Dios. Ahora, claro que aunque la oración técnicamente no forma parte de la armadura, es importante reconocer la conexión que existe entre la oración y la armadura de Dios. Recordemos que el llamado es a depender de Dios al ponernos toda la armadura. Esto es depender de todo lo que Dios ha provisto por nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? También que vemos en su palabra. La oración, hermanos, llega a ser entonces el medio por el cual dependemos de aquel que nos ha provisto la armadura. Ahora, hermanos, escúchenme, por favor. La vida de un cristiano depende de la oración. Esto no es negociable. Quiero que el día de hoy no nos vaya a entrar la idea de que, bueno, el pastor ha dicho que nos tenemos que poner la armadura y con eso estoy bien. Son inseparables.
es ponernos toda la armadura. Y si ustedes se dan cuenta, como nos dice el versículo, y es lo que vamos a estar estudiando, y que por medio de la oración esa dependencia se comunica realmente en nosotros al orar a Dios, pedir de Él, pedir de su ayuda. Cuando descuidamos la oración, estamos actuando como si pudiéramos vivir independientemente de Dios. La dependencia de Dios es técnicamente hecha a un lado. Se hace a un lado para vivirla en mis fuerzas, en lo que yo sé, en lo que yo conozco. Y el día de hoy, como hemos acostumbrado, hablaremos de las cosas de una manera honesta. Algo que suele pasar durante los años, llevo ya décadas en el Evangelio, es de que hay momentos en nuestras vidas donde por cuestiones de experiencias, por cuestiones de cosas que el Señor nos ha permitido pasar, conocer, aprender, empezamos a crear en nosotros un sentir autosuficiente. Esta situación la conozco, voy a hacer X, Y y Z. Cuando la palabra de Dios a continuo nos llama a depender de Dios, a clamar a Él por dirección, a estar en comunicación continua con Él para tomar decisiones, para tomar los siguientes pasos. Cuando no hacemos ello es cuando típicamente tenemos una tendencia a fallar. La falta de oración revela áreas de autosuficiencia espiritual, si le podemos decir de esa manera, que eventualmente nos debilitan en esta batalla en la cual nos encontramos. Y es el contexto que no debemos olvidar. Satanás, sus demonios, las fuerzas del mal procuran atacarnos y hacernos caer. Ahora, siempre es importante que nosotros podamos aclarar que en Cristo Jesús estamos seguros. Aquí no estamos hablando de cuestiones de condenación, aquí no estamos hablando de que hoy tengo mi salvación y ya mañana la perdí porque Satanás me la arrebató, absolutamente no. Pero de lo que estamos hablando es de vivir una vida fructífera, una vida que le agrade a Dios, y Satanás buscando interrumpir ello. Buscando interrumpir, hacernos la vida de cuadritos, que en esta vida, mientras esperamos la gloria, sea una vida difícil, una vida donde estamos tomando decisiones que no honran a Dios, donde estaremos haciendo cosas que deshonran su nombre. Eso es lo que Satanás busca hacer. Ahora también hago unas cuantas aclaraciones, porque también no vamos a sobreespiritualizar las cosas. Muchas veces, y es importante aclarar estas cosas, no estamos hablando del simple hecho de cosas demoníacas, de demonios, de espíritus. Todo eso está incluido absolutamente. Es un mundo real, es un mundo que existe, es un mundo que no percibimos muy claramente. Pero de lo que estamos hablando es el plan de las fuerzas malignas continuas de ir en contra de los hijos de Dios, de los planes de Dios, para hacernos la vida, como he mencionado, una vida difícil, una caminada en Cristo muy difícil. Igual no vamos a sobreespiritualizar si estamos tomando decisiones erradas, si estamos tomando decisiones no sabias y después estamos enfrentando las consecuencias de esas decisiones. Tampoco no vayamos a minimizar y decir, es que Satanás me está atacando. No, eso es consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, de nuevo, todo esto es muy importante que tengamos todo organizado para poder procesarlo. Pero que no se los olvide, hermanos, de que como hijos de Dios, ahora la vida se vuelve algo bastante difícil porque el enemigo tiene por enfoque el hacerlo para nosotros de esa manera. Cualquier gozo que tú tengas en nuestro Dios, ser quitado. Cualquier seguridad que tú sientas por el glorioso evangelio que nos ha salvado, ser removido para que dudes tu salvación, para que dudes las promesas de Dios, para que dudes todo aquello que Dios ha hecho por nosotros. A eso es a lo que nos enfrentamos, ese es en el contexto en el que estamos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que ahora nosotros tenemos una armadura para luchar en contra de todo ello. Pablo nos hace un llamado a permanecer firmes, a resistir con la ayuda de Dios y su poder. El poder de Dios no es nuestras propias fuerzas al ponernos toda la armadura. Y en ello, al hacer todo esto, al ponernos toda la armadura, estar en continua oración, genuinamente, verdaderamente, literalmente dependiendo de Dios, al ir a Él, clamando a Él. Consideremos una vez más el versículo, como hemos acostumbrado cuando tomamos un versículo, vamos a ir porción por porción. Les leo el versículo 18 una vez más. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu,
Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora notemos algo muy importante. Estamos viendo ahí toda, todo, toda y todos. Pablo es enfático que toda circunstancia en la guerra espiritual requiere una dependencia de Dios. Y esto se hace por medio de la oración. En sí, se hace por medio de la comunicación con Dios, el hablar nosotros a Él. Y que Él nos hable, nosotros hablamos a Él por medio de la oración, Él habla a nosotros por medio de su palabra. Ahora noten una vez más, versículo 18 al inicio dice, con toda oración y súplica. Toda oración y súplica nos habla de dos cosas específicas en el lenguaje original. En sí, el enfoque es la amplitud de la oración, que abarca todo, que oramos por todo. Debe cubrirlo todo. Toda oración, esa frase nos habla en general, todas las oraciones, la adoración a Dios cuando vamos a Él. Cuando oramos a Él en agradecimiento, cuando vamos a Él en confesión. También vemos ahí toda súplica, toda oración y súplica. Súplica nos habla de cosas un poquito más específicas. Nos está hablando aquí de peticiones, de las cosas que traemos delante de Dios para buscar de su ayuda, buscar de su dirección. El punto, hermanos, es simple, que oremos por todo, cualquier cosa, cualquier decisión, el siguiente paso que se va a tomar. Oremos a Dios. Tanto, hermanos, tanto, que si tan solo nosotros fuéramos aquellos que oramos por todo, estaríamos orando por las siguientes palabras que saldrán de nuestra boca, la siguiente interacción que tendremos, cómo trabajaremos, cómo llevaremos a cabo el día. Si oramos primero, nos empieza a ayudar a guiarnos al buscar la dirección de Dios en estas cosas. Una vez más, versículo 18. La siguiente frase dice, orad en todo tiempo en el Espíritu. Una vez más, noten que dice, en todo tiempo. Esto literalmente nos habla de toda oportunidad en el día. Esto es el llamado de todo el Nuevo Testamento. Noten la instrucción, lo que se explica acerca de la instrucción de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Lucas 18:1, y voy rápido, hermanos. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar. ¿En qué dice ahí, hermanos? Todo tiempo. Y no desfallecer. En Romanos 12:12. Pablo dice a la iglesia en Roma, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dedicados a la oración. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. 1 Tesalonicenses 5:16 al 18. Estad siempre gozosos, orad. ¿Qué dice ahí, hermanos? Sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Espero podamos apreciar, hermanos, lo vital que es la oración para el creyente, especialmente al entender la guerra espiritual en la que nos encontramos. La Biblia continuo nos hace un llamado, y cuando la Biblia nos repite algo varias veces, dos cosas son ciertas. Número uno, somos olvidadizos. Es la razón primordial por la cual a continuo recibimos recordatorios. Y ya no somos adolescentes para que ya lo sé, ¿verdad? Como nos contestan nuestros hijos, ¿verdad? No, esto es algo precioso, este recordatorio. Porque si simplemente tomamos ese paso atrás, analizamos nuestras vidas, vamos a reconocer que somos olvidadizos. Vamos a reconocer que a todo momento, en toda oportunidad, se nos olvidan las cosas. Entonces la Biblia, Dios, quien nos conoce muy bien, por medio de su palabra, veremos estos recordatorios de que a continuo estemos perseverando en la oración, que en todo tiempo estemos orando, que oremos sin cesar, que en todo momento de nuestros labios salga comunicación para con Dios, rogándole a Él, pidiéndole a Él, buscando su dirección, confesando en sí una dependencia de nuestro Dios. Y Pablo específicamente entonces nos comunica que es crucial en esta guerra en la cual nos encontramos. Hermanos, toda situación en la vida debe llevarnos a orar. Si les puedo compartir
acerca de mi vida, acerca de mi caminar, cuando uno analiza las cosas, cuando uno se pone a pensar en ciertas situaciones, en cómo se han presentado las situaciones, que han sido los resultados de ciertas situaciones, una de las cosas, una de las tendencias que he notado es de que típicamente cuando las cosas no salen muy bien, cuando he tomado una decisión incorrecta, cuando he tenido una respuesta incorrecta, cuando las cosas simplemente no han salido como yo pensé que iban a salir, típicamente están al par de momentos en donde no pasé yo en oración. Que yo decidí hacer las cosas a mis propias fuerzas, con mi propio conocimiento. Somos seres inteligentes. Somos seres en el cual el Señor nos ha dado la capacidad de entender las cosas de una manera humana. Pero el recordatorio existe porque nosotros tomamos eso para hacernos autosuficientes. Esto es fácil, ya he pasado yo por esto. Otra situación igual, yo ya sé cómo navegar aquí estas cosas. Y la palabra de Dios diría no. Ve delante de Dios, llévalo delante de Dios. Ora, pide dirección. Como pastor me toca dar consejería matrimonial, consejería relacional, todo tipo de consejería. Y tal vez no me creen, hermanos, pero hay patrones en todos los matrimonios, no son únicos, ¿verdad? Por más ahí que le digas a tu pareja, nuestro matrimonio es único. Es igual que todos. Problemas y todo. Entonces es fácil. ¿Sabes qué? Yo conozco, ya tengo experiencia con esta situación, entonces hacemos esto y aquello. No es así, hermanos. Es más, ustedes chequen, antes si llegan a mi oficina, pastor, ¿ya oró? Asegúrense que haya buscado yo primero el rostro de Dios antes de abrir mi boca y hablar de mi experiencia. El punto es, hermanos, que a continuo, por más que las cosas parezcan similares, parezcan iguales, parezcan que son cosas que ya conocemos, la Biblia nos llama a estar en completa y en oración a continuo, disculpen, cada tiempo. Ahora, en el contexto en sí, hermanos, en el contexto es con el propósito de poder resistir y luchar. Vendrán tentaciones, vendrá todo aquello que busca desviarnos. Hermanos, por favor, seamos... No sé si esta es la palabra correcta, ¿verdad? Pero seamos paranoicos, convencidos de que todo viene en contra de nosotros, para así depender de Dios. Toda situación Acordémonos que los ataques de Satanás son sutiles, son aquellos que no percibimos muy bien. Entonces debemos estar alertas, ese es el llamado, a estar en oración continua. Toda circunstancia en nuestras vidas nos debe llevar a orar. Consideren esto conmigo. Un día, ¿verdad? Solo uno trae tanto para nosotros. Problemas, gozo, bendiciones, misericordias, pero también pecados, también sufrimiento. Trae victorias, trae derrotas, solo en un periodo de 24 horas. Por esto mismo la Biblia dice, en todo tiempo, con dedicación, dice perseverad, dice hazlo sin cesar, orar a continuo. Una de las cosas en esa misma inteligencia que nuestro Dios nos ha dado es poder llegar a la conclusión de que la vida cambia en momentos. ¿Qué más que ir delante de Él y pedir dirección, pedir oración, específicamente cuando los estamos experimentando o pensamos que podrán llegar? Les he mencionado, hermanos, el hacerlo sin cesar, el estar continuamente, y tengo que hacer estas aclaraciones porque si somos literalistas, tal vez podríamos pensar, bueno, entonces en todo momento significa en todo momento, a cada instante, no hay ya pausas en esto. Y no, la idea es comunicarnos que en todo momento, cuando es adecuado, cuando nosotros nos acordemos, mientras vivimos, llevamos a cabo nuestro día, es estar en continua oración. Se hace al despertar, se hace cuando nos acordemos, cuando nos enfrentemos a una decisión. Muchas veces andamos manejando, cuando vamos manejando podemos estar orando, nomás mantengan los ojos abiertos, por favor. Después, al fin del día,
al final del día, cuando ya vamos a recostar nuestra cabeza para descansar, es una vez más ir delante de Dios analizando nuestro día, agradeciéndole el día. Una de las cosas que yo he hecho, que trato de siempre tener en mente, de siempre mencionar, de siempre asegurarme de que mis hijos me escuchen decir, porque trato yo de orar con mis hijos todas las noches. Y una de esas cosas es la siguiente frase: Señor, danos la misericordia de un nuevo día. Porque muchas veces nosotros nos vamos a dormir con una expectativa, pues mañana hacemos esto, mañana hacemos aquello. Y Santiago nos recordaría que es si Dios quiere, si Dios lo permite. Entonces uno de mis ruegos es eso, de que al siguiente día, en su voluntad, si es su voluntad, que cada uno de nosotros, los 5 que estamos ahí en nuestra casa, mi esposa, mis hijos y yo, nos despertemos a un nuevo día. Y orar de antemano que ese día comience con decisiones correctas. Esa continua, hermanos, todo el día, todos los días. Amén. Los veo muy serios, hermanos. La siguiente frase dice: orad en todo tiempo en el Espíritu. En el Espíritu es un término que vemos en otras citas bíblicas. Les doy otro ejemplo en Judas, versículo 20. Nomás hay un capítulo, dice: pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando, ¿qué dice ahí? En el Espíritu Santo. El significado es simple, hermano, no lo voy a complicar. Es orar en el poder del Espíritu, guiados por el Espíritu según la voluntad de Dios. Ahora tenemos que tener cuidado, porque nuestros queridos hermanos carismáticos nos van a decir que orar en el Espíritu es orar de una manera mística, en lenguas, de hacer un show muy diferente. No lo es, no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de orar según la voluntad de Dios, siendo guiados por el Espíritu. Eso significa entonces que tenemos que ser sensibles a ese mover. Orar en el Espíritu no, incluso también aclaro, no nos está describiendo una clase especial de oración reservada para los supercreyentes. Esto empieza a suceder, hermanos, por cómo oramos, y ya lo hemos hablado. Es un tema que creo yo definitivamente se debe explorar bastante. Sin darnos cuenta, hacemos lo mismo que hacían los fariseos. Nuestras oraciones buscamos hacerlas elocuentes. Nuestras oraciones buscamos hacerlas, especialmente cuando son públicas, buscamos que los demás conozcan todo lo que yo conozco acerca de Dios. Entonces hacemos una oración para elogiar nuestro conocimiento. Y tal vez no lo decimos a voz alta, incluso tal vez ni siquiera reconocemos que lo estamos pensando, pero es: si mis hermanos me van a escuchar orar, que ellos sepan cuánto sé de Dios, cuánto sé de su palabra, que sepan cómo oro, que escuchen la elocuencia de mis palabras. Sin embargo, lo único que la Biblia nos pide es de que estemos en comunicación con Dios según su voluntad. En los Salmos vemos oraciones genuinas, oraciones de dolor, oraciones de incertidumbre, oraciones cuando se está perdiendo la esperanza, oraciones introspectivas que se están viendo a sí mismo y analizándose delante de Dios al hablar con Él. Por eso muchas veces muchas personas no oran públicamente porque se sienten raras. No, es que yo no lo puedo hacer como tú lo haces. No, es que no me vayan a pedir a orar porque yo no puedo orar como escucho a los hermanos orar. Y es triste, hermanos, porque Dios nos pide que oremos, que hablemos con Él, que vayamos delante de Él para confesarle nuestras necesidades. Tengamos cuidado. Orar en el Espíritu entonces simplemente es esta idea de que se ora de una manera normal, dependiendo de la ayuda del Espíritu Santo. Las oraciones más genuinas, las oraciones más reales, como decíamos en nuestra juventud, son aquellas que se hacen reconociendo nuestra debilidad, en desesperación de que necesitamos de Dios. Y lo hemos estado hablando. La vida nos va a presentar muchas situaciones que están fuera de nuestro control. Y por más que pensemos que las podemos controlar, la vida nos va a demostrar lo opuesto. Y esto es con propósito, para que vayamos y que caigamos de rodillas, rostro al suelo delante de Dios, rogándole por su ayuda. Las mejores oraciones han sido esas, en desesperación. Amén. Tal vez surge una pregunta entonces. ¿Cómo debemos entonces orar?
Aquí orar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, nos está comunicando entonces que hay una manera correcta de orar, orar con conocimiento y también nos está regulando nuestras oraciones. Sí es posible orar de manera equivocada. Hermanos, debe existir un conformar a lo que Dios da como prioridad según su palabra, orar bíblicamente. Esto es orar correctamente. Entonces, pues va a surgir, ¿no? ¿Cómo se hace? Ahora, otra pregunta al reconocer, bueno, hay una manera correcta que orar. Surge otra pregunta. ¿Qué tal si lo hago mal? ¿Qué tal si fallo? ¿Qué ocurre cuando ni siquiera sé qué pedir? Y en la gracia y el amor de Dios tenemos una respuesta. El Dios que ha provisto por nosotros toda la armadura. El Dios que ha provisto por nosotros una salvación tan perfecta, una salvación tan completa. Es aquel Dios que se ha encargado de todas nuestras necesidades e incluso nuestra necesidad de orarle a Él correctamente cuando no sabemos cómo hacerlo. Les leo Romanos 8, 26, tal vez lo conocemos. Dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué dice ahí? Soy bien inseguros, hermanos. También el Espíritu nos ayuda en nuestra, porque no sabemos cómo orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bendito sea nuestro Señor. Verdaderamente tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida. Un Dios que sabe, mira Eduardo y su oración que está tratando de hacer. Pero por medio del Espíritu llegan mis oraciones a Dios como deben ser, pidiendo lo correcto incluso cuando tal vez yo no lo esté haciendo. Ahora, esto no es excusa para no aprender. No quiero que vayamos a salir de este lugar y pues el Espíritu lo hace por mí, yo voy a hacer lo que sea, no pasa nada, el pastor dijo que todo está bien. No. Eso es por si acaso. Pero busquemos aprender, busquemos mejorar. Consideremos la enseñanza de nuestro Señor Jesús en esto. La oración modelo de nuestro Señor Jesús que nos ayuda, específicamente en esta, que la encontramos en Mateo 6, la conocemos muy bien. Mateo 6, 9 al 13. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, vosotros pues orad de esta manera. Ya pensaron que ya había llegado el Señor, ¿verdad? Ya estaban todos listos. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Aquí vemos un orden. Y voy rápido, hermanos, son cosas que ya hemos repasado. Vemos adoración, sumisión a Dios. Vemos peticiones a Dios, vemos confesión a Dios y por último, el contexto en el que nos encontramos, dependencia de Dios. Oramos a nuestro Dios el Padre porque de Él es el universo. Él es el Todopoderoso. Él es el soberano. Él es el que puede hacer lo que Él quiera. Esto es una manera de organizar nuestras oraciones. Una oración modelo. Esto es algo bueno. Pero también sabemos que hay tiempos de desesperación. Cuando nuestra oración es en agonía, que no estamos pensando de manera sistemática. También veremos tiempos de agradecimiento, cuando solo damos gracias a Dios. ¿Qué es el punto? Les estoy dando el ejemplo de una oración modelo, la cual nosotros tal vez podemos modelar nuestras oraciones detrás de. Pero la palabra es clara, que nosotros podemos ir delante de Dios y traer nuestras necesidades y orarle a Él, platicar con nuestro Dios. Y lo más hermoso de todo esto, hermanos, Él ha prometido escucharnos. No son palabras vacías,
no simplemente son palabras al aire. El Rey, creador de todas las cosas, el Rey supremo del universo, al pendiente está de lo que pedimos. Amén. Amén. Continuemos. Siguiente porción, el versículo 18 dice: velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántos santos, hermanos? Okay, te los voy a volver a preguntar. Velad es la palabra de estar alerta, de estar vigilando. Nos habla de hacerlo de nuevo con toda perseverancia, de hacerlo a continuo, de permanecer en ello. Ahora, es importante porque, si ustedes se acuerdan, nosotros estamos a la defensiva. La armadura está para resistir. La armadura está para estar firmes. Y una de las cosas que la oración nos ayuda a hacer es estar alertas, estar vigilando, estar al pendiente de los ataques que vendrán. Esto tenemos que hacer a continuo. Vemos ahí súplica una vez más. Son peticiones, ya lo mencioné, pero esta vez, hermanos, ajenas. Noten que dice por todos los santos, por nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. ¿Cuáles? ¿Qué hermano o qué hermana? Todos. Todos. Hermanos, no pasemos por alto una verdad muy importante. El soldado cristiano no pelea solo. Estando en una cultura americana, aquí en los Estados Unidos específicamente, un lema continuo que escuchamos es la autosuficiencia. No necesito a nadie, yo puedo solo, yo puedo solo, yo puedo solo. Y la palabra de Dios jamás te confirma eso. La palabra de Dios te dice que primero que nada dependes de Dios, necesitamos de Dios, pero al par de ello, hermanos, Dios ha creado una comunidad, su iglesia, para ser interdependientes los unos de los otros. No pelea solo esta batalla, peleamos juntos, la iglesia pelea junta. Y una de las maneras en las cuales ustedes y yo nos protegemos y protegemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo es orando por ellos. Es muy importante, hermanos, reconocer que nosotros pertenecemos a una comunidad. Esto es lo que tanto me duele, no solo por ser pastor, no solo por ser un anciano de una iglesia. Esta idea de que las personas del día de hoy no quieren la iglesia, que quieren llevar a cabo su espiritualidad aparte de la iglesia. Esto es uno de esos aspectos que duele, porque es el olvidarnos de que Dios estableció esto para nuestro beneficio. Pecados y todo, porque nos vamos a estar ofendiendo absolutamente. Pero si vas a ofender, mínimo también ora por ellos. Necesitamos los unos de los otros, hermanos. A continuo, cuando hablamos de dones, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues yo traigo este don, yo hago aquello, y mira lo que yo hago, que el otro. Y el punto de los dones es de que nuestro hermano o hermana se beneficie de lo que Dios nos ha dado para la edificación mutua. Lo mismo con la oración. Absolutamente, debemos estar orando, debemos tener una vida privada de oración, una vida donde nosotros vamos directamente a Dios por nosotros mismos, pero también debe incluir el estar orando por el prójimo. Tengo un amigo que me dijo algo que siempre se quedó conmigo, creo ya se los he dicho, él lo escuchó de su pastor en aquel entonces. Algo más o menos de esta idea, dice: ¿quieres poner en perspectiva tus problemas? Ora por los problemas de los demás. Y es algo que se me ha quedado grabado porque nosotros tenemos una tendencia a engrandecer nuestros problemas. Tenemos una tendencia a que, no, es que tú no has experimentado lo que yo he experimentado. Es que tú no sabes cómo me están pasando a mí las cosas, es que tú no conoces. Ahora, no quiero minimizar sus problemas. Solo estoy hablando de esa tendencia, pero ese es un sermón para otro día. El punto es que nuestros hermanos y hermanas en Cristo también tienen muchas necesidades grandes y pequeñas. Y una de las cosas que ha surgido en mi vida, cuando yo les mando esos textos: oye, hay algo que puedo estar orando por ti, hay algo que puedo estar orando por tu familia,
¿Hay alguna situación, una petición que quieres que lleve delante de Dios? Me doy cuenta que los problemas de ustedes son bastante grandes también y que nos necesitamos. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de hacer esto, de practicarlo, hermanos? Cuando el Señor contesta. Cuando el Señor en el afirmativo nos dice sí, así será. Cuando voy delante de Dios y pido por un matrimonio y el Señor dice, les ayudo. Cuando un hermano o hermana andan débiles, flaqueando, luchando y se afirman y se sostienen más a Cristo, el Señor contestando las oraciones de sus santos. Es hermoso, hermanos. Fuente de ánimo para seguir adelante. El Señor siempre contesta. En veces no nos gusta la respuesta. En veces es todavía no y en veces es no. Y a Dios gloria por ello. Pero lo que pedimos según su voluntad, lo que Él ha prometido a nosotros, eso ya ha sido contestado con un afirmativo por medio de su palabra. Gloria a Dios por ello. Dios nos ha dado el uno al otro. Nos ha dado el privilegio de interceder el uno al otro, por el otro. Imagínense, hermanos, ir delante del trono de gracia con súplica por nuestros amados hermanos y hermanas en Cristo. Es parte de el llamado a que tengamos a los demás por encima de uno mismo. Es parte de honrar a los demás más que a uno mismo. El ir y decir, ¿sabes qué? Quiero que a mi hermano le vaya mejor. Y ir delante de Dios y pedir eso de Dios. Traigamos todo, por todos, delante de Dios. Amén. Hermanos, hoy estamos viendo la importancia de la oración, el llamado a orar continuamente. Pablo está cubriendo, rodeando la vida cristiana con oración, toda clase de oración, toda necesidad, toda oportunidad y para todos los creyentes. No hay excepción, hermanos. No existe un área de la vida cristiana que no deba estar cubierta por la oración. Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué debemos orar en todo tiempo? Porque tenemos un enemigo que no se cansa e incluso no descansa. ¿Por qué debemos perseverar? ¿Por qué debemos orar sin cesar? Porque esta batalla no termina. Continúa hasta que estemos con Cristo. Será el resto de nuestros días. Es algo agobiante, hermanos, esta lucha, esta pelea. Es el resto de nuestros días que recibiremos ataques por parte del reino del enemigo. ¿Por qué debemos velar? ¿Por qué debemos estar alerta? La Biblia es clara que Satanás anda buscando oportunidades para atacar. Anda buscando los descuidos. Anda buscando aquel soldado que se ha distraído. Noten, hermanos, que después de que Pablo describe toda la armadura de Dios, no fluye de él una estrategia militar, el plan de acción. No, termina hablando de oración. Y hermanos, esto nos debe de quedar claro, hermanos, porque desde el inicio Pablo nos está llamando a estar firmes, a permanecer, a depender de las fuerzas de ¿quién? De Dios. De Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el versículo 10. La victoria, hermanos, en la guerra espiritual nunca ha dependido de nuestra fuerza, nunca ha dependido de nuestra inteligencia, nunca ha dependido de nuestra disciplina, depende del Señor. Hermanos, hermanas en Cristo, hay hombres gigantes en la fe, con conocimiento impresionante y han caído. No depende de lo que conocemos,
No depende de lo que sabemos. Nuestra dependencia debe estar completamente en Dios. Diría, hermanos, la oración es nuestra confesión diaria de que lo necesitamos. Esto es lo que estamos diciendo al orar. Cuando vamos a Dios a pedirle su ayuda, a la vez estamos confesando: Señor, no puedo sin ti. Necesito de ti, necesito de tu guianza, necesito de tu poder. Cada oración contiene una confesión implícita, algo que estamos diciendo: no soy suficiente, no soy fuerte, no tengo el control, necesito de tu ayuda. Y es eso precisamente lo que Dios quiere que reconozcamos, que necesitamos de Él, necesitamos de su ayuda. Yo se los he mencionado y ustedes me conocen, soy un libro abierto. Yo crecí siendo instruido de no depender de nadie. Crecí siendo instruido de que yo puedo por mí mismo, nadie estará ahí por mí. Tanto que hasta en mis primeros años en la iglesia cristiana fueron los regaños por parte de mi pastor. De que reconociera que yo necesito de mis hermanos y hermanas en Cristo. De que cualquier pared que yo tuviera en mi corazón que alejaba a todos fueran derrumbadas por lo importante que era esto. Ahora, gracias a Dios, por parte de su instrucción y las oraciones, creo yo, de mi pastor, el Señor ha orado. Pero lo menciono porque, y me atrevo a decirlo, que tal vez ustedes también lo han vivido. Cuando llevamos a cabo una vida pensando que estamos bien, pensando que estamos tomando decisiones correctas, pensando que en nuestras fuerzas se pueden estas cosas, lo que muy pronto me doy cuenta es de que no es así. Es inevitable. Mejor es ir delante de Dios y reconocer nuestra debilidad. En 1 Corintios 10, cuando el apóstol Pablo habla de que tengamos cuidado el que se crea fuerte, a no sea que caiga, que también tropiece, es por eso mismo. Es porque cuando nosotros tenemos esa autosuficiencia, cuando estamos convencidos de que estamos fuertes, mira, ¿sabes qué? Ya conozco tanto de las doctrinas, ya conozco tanto acerca de la vida cristiana que ahora puedo yo llevar a cabo mi vida, esto ya se ha vuelto segunda naturaleza mía. Nunca fue el plan. Siempre en oración a Dios, siempre pidiendo de su ayuda. ¿No me creen? Consideremos a nuestro Señor, el Hijo, quien fue perfectamente obediente, aquel que es nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces eso significa que como Él vivió, debemos analizarlo y tratar de replicarlo, tratar de hacer lo que Él hizo. ¿Qué es un ejemplo que Él nos da? Bueno, vayan conmigo a Mateo 26, 36 al 39, nuestro Señor Jesús ha instituido la cena, ha predicado, ha llevado a cabo el ministerio, ha sanado y salvado a muchos. Ahora llegará al punto más difícil de su ministerio. Llegará al punto más difícil, la culminación, el crescendo de todo lo que Él vino a este mundo a hacer. Y vean lo que pasa, momentos antes de iniciar el final. Dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. ¿Qué va a hacer, hermanos? Va a orar. El Dios hombre, en su humanidad, antes de enfrentar lo que viene, va delante de Dios, va a pedir de Dios. Noten, y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, sino que se haga tu voluntad, ¿verdad? Es lo que tal vez dicen sus traducciones. Entonces noten conmigo, hermanos, en los momentos antes de enfrentar lo más difícil en su vida, en esta tierra, como ser humano, Él va a Dios. El Hijo perfecto se vuelve al Padre en completa dependencia y en comunión con Él. No se haga lo que yo quiero,
sino lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo que él confiesa? Si fuera posible, pasa este vaso. Hermanos, si el Hijo perfecto, el Hijo obediente, que fue perfectamente obediente, acudió al Padre en oración antes de enfrentar la hora más oscura de su ministerio terrenal, ¿cuánto más nosotros? Que somos débiles y constantemente necesitados de gracia. Ustedes y yo, hijos de Dios, tenemos derecho a lo mismo, a presentar nuestras necesidades delante de Dios. El autor de Hebreos nos promete que al hacer esto, al ir delante de Dios, al ir delante del trono de gracia, nos dice que ahí encontraremos la misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Nuestro único auxilio, hermanos, se encuentra en Dios solamente. Una vez más, no en nuestras fuerzas, no en nuestra experiencia, no en nuestra disciplina. Dependamos de Él completamente. Hermanos, el día de hoy, tal vez venimos muchos atribulados, cansados. Hay problemas en la vida, hay problemas con la familia, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. Problemas abundan. Todos los traemos, todos. Cosas que nos han cansado, cosas que ya pesan, cosas que ahí vienen, me las traemos arrastrando. El mensaje el día de hoy, hermanos, cuando salgamos aquí, que se quede grabado, es de que podemos ir delante de Dios con estas cosas. Pedir de su ayuda. Pedirle a Dios que nos ayude con la carga que traemos, las decisiones que se tienen que tomar, e incluso debemos de ir a Él. ¿Para qué? Para poder procesar su palabra. Pedirle a Dios iluminación. Muchas veces las situaciones están como están porque no estamos haciendo caso, y la oración es una de las maneras que el Señor nos recuerda eso. La oración es una línea vital para todos nosotros. No andemos en el día a día operando en nuestro propio conocimiento, operando en nuestras fuerzas. Vayamos a Dios. Oremos por toda cosa. Oremos, hermanos, en todo tiempo. Oremos con toda perseverancia, sin cesar, y oremos por todos los santos. Hasta el día que la batalla termine. Ya sea que nos vayamos a casa o aparezca nuestro Salvador entre las nubes. Hasta ese entonces, hermanos, estar orando a continuo. El pastor MacArthur una vez mencionó de un hermano porque hay hermanos, ¿verdad?, que son aquellos que simplemente entienden esto mejor que uno, aquellos que oran por todos. Y él mencionaba que él cargaba un cuaderno cada domingo. Todos los domingos él traía un cuaderno. E iba y preguntaba a varios, ¿por qué puedo estar orando? Y los está llenando con las peticiones. Cada domingo. Dice que fue por décadas. Y presenta el pastor MacArthur, se imaginan todas las oraciones que él puede apuntar que el Señor contestó. El ánimo de saber que alguien está intercediendo y que el Señor está orando. Así seamos, hermanos. Estar pidiéndonos. No la receta, porque a la hermana le quedaron bien deliciosas las costillas en salsa. Eso es bueno también, no se preocupen, a mí me gustan. Pero ¿cómo andas? ¿Por qué puedo estar orando por ti? ¿Qué necesidad tienes de que yo vaya delante de Dios para presentarle tu necesidad? Amén, hermanos. Orando en todo tiempo, sin cesar, con perseverancia, estando alerta, hermanos. Orando los unos por los otros. Que no se nos olvide, hermanos, dependiendo de Dios por medio de esto en todas las cosas.